En el corazón de un valle donde la tierra es a menudo dura y la fe es lo único que parece abundar, comienza nuestra historia. Es un relato que nos pregunta, ¿qué harías si un día, al despertar, descubrieras que lo poco que tenías, aquello que te daba seguridad, se ha desvanecido de golpe? Tu trabajo, tu reputación, tu sustento. Cuando lo único que te queda es la encrucijada de seguir confiando o quebrarte por dentro. Esta es la historia de Elías, un hombre de alma sencilla y manos trabajadoras, que lo perdió todo. Y sin saberlo, en medio de su día más oscuro, estaba presenciando el inicio de un milagro. Un milagro que no solo cambiaría su vida, sino el destino de su pueblo entero. Una historia que comenzó con la pérdida, unas semillas misteriosas y la decisión de darlo todo cuando ya no tenía nada. Acompáñanos hasta el final, porque en el viaje de Elías descubrirás por qué a veces la mano de Dios permite que se caiga aquello que más amamos, qué propósito se esconde en nuestras pérdidas y cómo el dolor, cuando se entrega con fe, puede convertirse en la semilla más fértil. Si sientes que este relato ya empieza a resonar en tu espíritu, te invito a que compartas esta luz. Quizás hoy, tú seas el instrumento para sembrar esperanza en alguien que atraviesa su propio desierto. Que la bendición de esta historia llegue a ti y a los tuyos. Hace algunos años, en un pequeño pueblo anidado entre cerros, vivía un hombre llamado Elías. Era sencillo como el amanecer. No poseía tierras, ni títulos, ni riquezas. Sus únicos tesoros eran un asadón gastado por el uso, una mula vieja a la que llamaba Nube y una fe que parecía más grande que el cielo que lo cubría. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol besara la tierra, Elías descendía al río para recoger arcilla. Con sus manos pacientes y expertas, moldeaba pequeñas vasijas que luego vendía en el mercado del pueblo. Las ganancias apenas alcanzaban para las tortillas, un poco de chile y el maíz para su amada esposa Rebeca y sus dos hijos, Lía y Benjamín. A pesar de la escasez, su hogar era un refugio cálido. Rebeca solía decir con una sonrisa serena, Dios nos mira, aunque nadie más lo haga. Y Elías, con la certeza de un hombre que ha aprendido a escuchar en el silencio, respondía, Él jamás se equivoca, aunque a veces duela entender su camino. Pero un martes, mientras guiaba a Nube hacia el río, el cielo comenzó a oscurecerse, como si un manto pesado y gris se desplomara sobre las montañas. El viento arrastraba ese olor inconfundible a tierra mojada que advierte la tormenta. Se viene fuerte, murmuró Elías. Y así fue. Una tormenta tan feroz que parecía querer lavar no solo la tierra, sino el alma misma del valle. Elías corrió a refugiarse bajo un peñasco, pero la furia del río crecido arrasó con todo. Su arcilla recién recogida, sus cestas, sus herramientas. Incluso la pobre Nube casi fue arrastrada por la corriente. Cuando la tormenta por fin cesó, un silencio doloroso se apoderó del paisaje. Elías recogió los pocos restos que pudo encontrar, pero todo estaba destruido, inservible. Y ahora, Señor. Como vuelvo a casa con las manos vacías, susurró al cielo, que aún lloraba gotas frías. En ese instante, recordó las palabras de su abuelo, cuando no sepas qué hacer, sigue caminando. Dios abre caminos en los pasos que parecen más inútiles. Así, empapado y cargando únicamente su tristeza, regresó al pueblo. En el mercado, las miradas fueron más duras que la tormenta. Esa arcilla no sirve ni para hacer ladrillos, se burló un vendedor. Elías pasó horas de pie, viendo cómo todos compraban y vendían, mientras él permanecía invisible. Cuando estaba a punto de rendirse, un anciano de barba blanca y túnica sencilla se le acercó. Sus ojos parecían contener la sabiduría de los siglos. ¿Está en venta esa arcilla?, preguntó, observando con curiosa atención el barro arruinado. Sí, respondió Elías, aunque está estropeada.
La necesito precisamente así, dijo el anciano. Sirve para mis medicinas. Te la compro toda. Elías parpadeó, incrédulo. El anciano depositó varias monedas en su mano, sin regatear. Dios te bendiga, hijo, le dijo con voz cálida. Esta arcilla tiene más valor del que crees. Elías se quedó inmóvil, sintiendo el peso de las monedas y de esas palabras. Algo dentro de él, una luz que llevaba mucho tiempo apagada, comenzó a despertar. Esa noche, cuando Elías regresó a casa con las manos aparentemente vacías pero los bolsillos llenos, Rebeca lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó, Elías? Él dejó caer las monedas sobre la mesa de madera, aún sin comprenderlo del todo. Sucede lo que pasa cuando uno siente que ya no hay puertas, y Dios abre una ventana. Los niños celebraron como si hubieran encontrado un tesoro. Rebeca abrazó a su esposo con una fuerza que hablaba de gratitud y alivio. La cena fue distinta. Hubo caldo caliente, tortillas recién hechas y una risa que hacía semanas no visitaba su humilde hogar. Pero mientras todos dormían, Elías permaneció despierto. Una idea, primero tímida y luego insistente, comenzó a inquietarlo. Si mañana humedezco la arcilla a propósito, quizá vuelva a venderse igual. Quizá. Mejor. El pensamiento lo punzó como una espina. A la mañana siguiente, un sol vigoroso secaba los charcos de la tormenta. Elías preparó su asadón, pero su corazón ya no tenía la misma transparencia. Rebeca, intuyendo su lucha, se acercó con un trozo de pan. ¿Te pasa algo, amor? No, solo pienso, mintió él. Pero sabía que no era un simple pensamiento. Era un conflicto, una batalla interna entre confiar y controlar, entre esperar el milagro o querer fabricarlo con sus propias manos. En el río, recogió arcilla nueva, de textura fina y color rojizo. La trabajó, la moldeó y, justo antes de volver al pueblo, tomó una decisión. La sumergió deliberadamente en el agua. No le hago daño a nadie, se dijo, intentando acallar la voz de su conciencia. Solo aseguro el pan de mañana. Pero su respiración temblorosa fue la primera señal de que algo en su interior se estaba torciendo. En el mercado, colocó la arcilla húmeda, imitando la escena del día anterior. Esperó. Y esperó. Pero el anciano no apareció. ¿Ahora quieres vender lodo?, se burló el mismo vendedor. Si sigue así, añadió otro, pronto venderá agua en botellas vacías. Las risas hirieron a Elías más que la pobreza. El sol cayó, la tarde murió y nadie compró nada. Regresó a casa con el rostro hundido. Rebeca entendió todo sin necesidad de preguntas. Le sirvió un plato de frijoles tibios y se sentó a su lado en silencio, un silencio que era el más elocuente de los abrazos. Esa noche, bajo un manto de estrellas limpias, Elías susurró con el alma quebrada: Señor, ayer no te pedí nada y me lo diste todo. Hoy intenté tomar con mis manos lo que solo tú sabes dar. Perdóname. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de entendimiento. Al amanecer, tomó una decisión firme: no volvería a torcer el plan de Dios. Fue al río sin engaños, sin atajos. Solo él, la arcilla y su fe renovada. Pero mientras recogía los primeros puñados de tierra, unos gritos helaron la sangre en sus venas. ¡Huyan! Hay ladrones en el valle. Elías se quedó inmóvil. Y entre los matorrales, vio una figura escondida. Era el anciano del mercado. Don Absalón, ¿qué hace aquí? El hombre respiraba agitado. Me asaltaron, me quitaron todo. Espero a que se alejen. Sin dudarlo un segundo, Elías soltó sus herramientas.
Venga, lo llevaré por un sendero seguro. ¿Y tu trabajo? ¿Tu arcilla?, preguntó el anciano. La arcilla puede esperar, respondió Elías. Un hombre, no. Caminaron durante horas. Elías lo protegió, lo sostuvo y lo guió hasta su pequeña tienda de hierbas. Ayer te compré arcilla, dijo el anciano una vez a salvo. Hoy me salvas la vida. ¿Qué te debo? Nada, respondió Elías, sonriendo desde el alma. Usted me ayudó primero. Hoy me tocaba a mí. El anciano lo miró con una profundidad que parecía ver más allá de sus ojos, como quien reconoce a un alma destinada para algo mayor. Al ver la puerta de la tienda cerrarse, Elías sintió una paz que no dependía del dinero ni de las circunstancias. Era la paz que nace del propósito. A la mañana siguiente, Elías regresó al mercado. Don Absalón no estaba en su puesto. En su lugar, una joven lo recibió. «Eres Elías, ¿verdad? Mi padre te esperaba». Dentro, el anciano trituraba hierbas en un mortero. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarlo. «Los hombres de fe siempre regresan, aunque no sepan por qué». Le ofreció un té caliente. «Ayer me salvaste sin pedir nada», continuó don Absalón. «Y hoy quiero darte algo. No como un pago, sino como una siembra». Abrió un viejo cajón y sacó una pequeña bolsa de tela, bordada con un hilo morado. «Aquí dentro hay semillas especiales. No son comunes. Si las plantas cerca de tu casa y las riegas con fe, verás florecer algo que solo crece en corazones humildes». Elías sintió que sostenía algo mucho más valioso que unas simples semillas. «¿Qué semillas son?». El anciano sonrió. «Son semillas que no dan alimento, sino destino. Lo demás, lo sabrás a su tiempo». Elías agradeció y guardó la bolsita junto a su corazón. De regreso a casa, con el cielo teñido de naranja, cada paso resonaba en su interior, confianza, humildad, obediencia. Le mostró las semillas a Rebeca. Ella, siempre serena, sonrió. «Si vienen con bendición, sembrémoslas». Antes del amanecer, Elías, junto a sus hijos, cavó pequeños huecos en la tierra dura del patio trasero. Colocó cada semilla con una oración: «Señor, si esto viene de ti, hazlo florecer». Las regaron con el agua del pozo y se fue a su trabajo. Pero al regresar por la tarde, algo lo detuvo en seco. Donde antes había solo tierra seca, ahora brotaban tallos verdes, jóvenes y vibrantes. «Rebeca, ven a ver», gritó. «Papá, crecieron muy rápido», exclamaron los niños. Elías se arrodilló y tocó las hojas. Estaban tibias, como si guardaran luz en su interior. «Esto no es normal», susurró. Rebeca lo miró con asombro. «¿Crees que sean las semillas del milagro?». Él sonrió apenas. «No lo sé. Pero si vienen de Dios, cuidémoslas con gratitud». Esa noche, por primera vez en meses, toda la familia se durmió con el corazón lleno de esperanza. Los días siguientes trajeron un asombro creciente. Las plantas crecían a un ritmo sobrenatural, como si la tierra celebrara un secreto. Al tercer día, de entre las hojas surgieron pequeñas flores de un dorado luminoso, como si tuvieran luz propia. «Parecen estrellas», gritaba Benjamín. Al tocarlas, un calor suave y reconfortante recorría los dedos. Esa misma tarde, una de las flores se cerró y cayó al suelo. Elías la recogió. Al abrir sus pétalos, descubrió una pequeña esfera dura, del tamaño de una avellana, que brillaba como si contuviera un sol en miniatura. «Parece oro», dijo Rebeca, «pero no pesa como el oro».
Al día siguiente, Elías llevó la esfera al joyero más antiguo del pueblo. El hombre la examinó con su mirada aguda. Esto no es oro, sentenció. Es algo mucho más raro. Brilla como un mineral, pero respira como si estuviera vivo. Nunca he visto nada igual. Si me traes más, te las compro todas. Pide lo que quieras. Elías salió de la tienda aturdido. Una parte de él quería celebrar, pero otra temblaba. Sabía que la riqueza atrae la envidia y la sospecha como la miel a las moscas. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó Rebeca esa noche. Elías miró las plantas resplandecientes. Vivir como si no valieran nada, respondió con firmeza. Guardarlas con cuidado y esperar. Si esto viene de Dios, vendrá con una responsabilidad. Y no quiero volver a fallar. Las esferas doradas se multiplicaban. Pero con ellas, también crecían los rumores en el pueblo. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de sospecha. Se está haciendo rico de la noche a la mañana, murmuraban. Eso huele mal. La tensión culminó cuando Damián, el hijo arrogante del cacique del pueblo, lo confrontó en el mercado. ¿De dónde sacas ese dinero, Elías? Muéstrame esas plantas. Elías se negó, manteniendo la calma. Entonces escondes algo, gritó Damián, atrayendo la atención de todos. La advertencia de don Absalón resonó en su mente, la prueba más difícil es ser acusado aun cuando haces lo correcto. La presión creció hasta que un día, un grupo de vecinos se presentó en su casa. Queremos ver las plantas. La gente dice que hiciste un pacto con fuerzas oscuras. Con el corazón apesadumbrado, Elías los guió al patio. Pero lo que vieron los dejó sin aliento. Las plantas, que antes brillaban con vida, ahora estaban marchitas. Sus flores habían perdido su luz. Los frutos eran más pequeños y opacos. La duda y la envidia del pueblo estaban envenenando el milagro. «¿Lo ves? No era normal», dijo uno, y se marcharon, dejando a Elías solo frente a su milagro moribundo. Por primera vez, sintió miedo. No miedo a la pobreza, sino a haber fallado la prueba de Dios. Si Dios nos dio esto una vez, puede hacerlo de nuevo, susurró Rebeca, abrazándolo. Y si no, sabremos vivir con poco. Juntos. Pocos días después, una noche de viento furioso, un olor a humo cortó el aire. Fuego, se escuchó un grito a lo lejos. Varias casas en la ladera del cerro estaban en llamas. Sin dudarlo, Elías corrió hacia el desastre. Sacó niños de entre las llamas, cargó ancianos, derribó puertas. Rebeca y sus hijos ayudaban también, repartiendo agua, comida y consuelo. Cuando el fuego fue sofocado, media comunidad estaba en ruinas. Entre las cenizas, apareció don Absalón, su tienda había sido reducida a carbón. «Lo que hiciste esta noche, hijo», dijo el anciano. «Por eso Dios te confió ese milagro. Porque sabía que lo usarías para sostener, no para guardar». Esas palabras encendieron una claridad en el alma de Elías. Al amanecer, sin decir una palabra, entró a su cuarto, tomó todas las esferas doradas que le quedaban y las puso en una manta. «¿Estás seguro?», preguntó Rebeca. «Esto no nos pertenece», respondió él. «Fue dado para servir, no para esconderlo». Juntos, fueron a repartir los frutos dorados entre las familias que lo habían perdido todo. Para que reconstruyan su casa, para que compren medicinas, para que empiecen de nuevo. La gente lo miraba sin entender. Incluso Damián se acercó, con la cabeza gacha. «Te juzgué mal. Pensé que escondías algo oscuro, nunca imaginé que lo darías todo, incluso a quienes te lastimamos». Elías lo miró con paz.
Uno juzga cuando no entiende. La riqueza no es lo que entra al bolsillo, sino lo que sale del corazón. A medida que repartía el último fruto, un murmullo de gratitud recorrió el pueblo. Y esa misma noche, las plantas en su patio se marchitaron por completo, como si su propósito se hubiera cumplido. No sintió tristeza. Sintió paz. Entonces, ¿volveremos a ser pobres, papá?, preguntó Benjamín. Elías se agachó y lo miró a los ojos. No, hijo. Ahora somos más ricos que nunca. Porque la verdadera riqueza no desaparece. La verdadera riqueza se comparte. Pero la historia no había terminado. El milagro más grande estaba por llegar. Una mañana, mientras caminaba por el cerro, escuchó un grito de auxilio. Un joven llamado Mateo había caído a un pozo abandonado. Elías, sin dudarlo, bajó y lo rescató. Cuidaron de él en su casa durante 3 días. Al cuarto día, el joven confesó: «Soy el hijo del gobernador del estado». Elías simplemente asintió. Aquí no salvamos apellidos, salvamos personas. Mateo, conmovido, insistió en llevarlo ante su padre. En el imponente palacio de gobierno, el gobernador, agradecido, le dijo a Elías: «Pide lo que quieras. Dinero, tierras, un cargo. Te lo daré». Elías respiró hondo. «No quiero nada para mí, Señor. Quiero 3 cosas para mi pueblo: un pozo de agua, para que a nadie le falte. Una escuela digna, para que nuestros hijos sueñen. Y una clínica, para que ninguna madre llore a un hijo por falta de atención». El gobernador, con la voz quebrada, respondió: «Pides menos de lo que podría darte, pero más de lo que muchos se atreverían. Tienes mi palabra». Los meses pasaron y el pueblo se transformó. El agua brotó, la escuela se llenó de risas y la clínica salvó vidas. El milagro de la semilla se había marchitado, pero había florecido en el corazón de toda la comunidad. Una noche, bajo un cielo estrellado, Elías regresó a la piedra donde una vez lloró su pérdida. Pero esta vez, no pidió nada. Solo susurró: «Gracias, Dios. No por lo que me diste, sino por lo que me quitaste para enseñarme a confiar». Comprendió al fin que la fe no es esperar milagros. Es seguir de pie cuando no los ves. Es sembrar sin saber si habrá cosecha. Es dar cuando parece que no te queda nada. Y ahora, esta historia llega a ti. Si sientes que la vida ha mojado tu arcilla, que el fuego ha arrasado tu esfuerzo, que has perdido algo que amabas, escucha: nada se pierde sin propósito. Tal vez hoy no lo entiendes, pero si sigues confiando, un día mirarás atrás y, como Elías, agradecerás no por lo que pediste, sino por lo que necesitabas para convertirte en quien eres. Que la paz de esta certeza te acompañe siempre. Si este relato ha encendido una luz en tu alma, te invitamos a compartirlo. A veces, una historia es la semilla que otra persona necesita para que su fe vuelva a florecer.